De la tarde, ya 30 minutos en la República Argentina. Le agregamos imagen, por supuesto, a esta siguiente nota. Vamos a charlar algunos minutos con Analía Barría. Ella es candidata a diputada nacional por la Libertad Avanza. Un gusto tenerte, Ana. ¿Cómo estás, Analía? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo va? Muy bien. Luchando con el viento, por lo que vimos, sí, ¿no? pero con todos, sol, con sol. Por lo menos. Por lo menos tenemos un poco de sol. Bueno, ¿y cómo viene la campaña, Analía? Contanos un poquito cómo es tu historia, también esta decisión que tomaste, ¿no?, de acompañar un poco a Jairo Guzmán en esta candidatura, esta segunda en la lista para el próximo 26 de octubre. Yo estoy primera como suplente en la lista, ¿sí? Sí. Segunda está Perla Gómez, que ella es de zona norte. Está bien, aclaramos bien. Sí. Bueno, la campaña difícil porque es es un espacio, un partido el cual se autogestiona de cierta manera, es autoconvocante, tanto la militancia, las personas que pertenecen a este partido lo hacen por propia voluntad, lo hacen por convicción, porque creen en nuestro presidente, en el partido, mucha juventud, chicos que se acercan por motivación propia, así que eso hace que también, yo igual digo, ¿no? A veces una persona vale por 10 cuando va con ese ímpetu. Claro. Y bueno, pero por eso te digo, no, al no haber aparato, no haber un financiamiento importante, todo es mucho a pulmón. Pero por ahí salimos, si somos 3 personas o 5 repartiendo panfletos, es un montón. Está bien. ¿Y cómo fue esa decisión, ¿no es cierto?, que tomaste en principio, sabiendo que lógicamente te iba a llevar tu tiempo también? Bueno, mira, y yo... familiar, ¿no es cierto? Viste que hay que sacarle cosas a otras actividades por ahí. Mira, en lo personal yo me dedico al sector privado, o sea, tengo mi emprendimiento, trabajo de eso. De cierta manera tengo una vida normal. Tengo una hija de 14 años, una familia, tengo mi abuela, a mis hermanas. Y sí, la verdad es que es algo que a veces a uno le empieza a generar
algo de querer involucrarse en lo que puede, ¿no? Socialmente. También me dedico, por ejemplo, que ayer lo hablaba en otra entrevista, empecé a canalizar mi energía en ayudar a un grupo. Somos un grupo de chicas que asistimos a animalitos, o sea, perritos en situación de calle, más que nada en castración, hacerles un tránsito. Bueno, eso es como algo que también está dentro de mis actividades, además de trabajar y de hacer otras cosas, ¿no? Y bueno, con Jairo, en realidad yo sí lo conocí desde que hizo la apertura del local, pasé varias veces a hablar con él, a discutir sobre política. Después me empecé, de cierta manera, como muchos, ¿no? A observar, a ver, primero a nuestro presidente, a ver cómo iba su política, sus lineamientos, si realmente era genuino lo que él estaba proponiendo, porque la verdad que es un modelo económico que propone completamente diferente al que veníamos viviendo. Entonces, la verdad que todo lo que dijo en campaña, y de cierta manera lo fue cumpliendo, es como que te da más ganas de involucrarte. Y lo mismo hice con Jairo a nivel provincial, porque somos muchas personas que de cierta manera nos sentimos identificados con el partido o con los ideales, pero después hay que ver quiénes nos representan en la provincia. Bueno, a Jairo tuve la suerte de empezar a conocerlo. Hoy en día con las redes sociales todos sabemos qué hacemos, dónde estamos, a dónde vamos. Bueno, ni hablar de la información que se puede tener de las personas. Y la verdad es que me parece una persona transparente, que realmente tiene convicción, que realmente tiene ideales de defender este modelo y va alineado con nuestro presidente. Está bien. Vos has hablado con la gente, ¿no es cierto? Has salido a la calle. Salí, sí, sí, sí. Cuando te... Pero no solo la calle, desde donde yo trabajo Sí. hablo mucho con la gente también. Ujú. Así vaya al supermercado también, no necesitas Claro. pertenecer a un espacio para involucrarte y empezar a hablar de las cosas cómo van yendo. Claro. ¿Y qué es en esa charla que tenés con la gente, qué es lo que percibís de la gente? ¿Qué es lo que crees que la gente quiere, ¿no? Que necesita cambiar, ¿no es cierto? Bueno, principalmente yo creo que el mensaje que quedó a partir del 2023 es que la sociedad toda entera quería un cambio. Realmente se cansó de un modelo que quedó obsoleto por diferentes realidades, ¿no? Ya sea por no querer aceptar errores, por seguir, desarrollando o bueno, seguir con políticas que ya de cierta manera estaban devaluadas, ¿no? Y ni hablar de la inflación y un montón de factores que hicieron que la gente diga dónde vamos a terminar. La verdad es que el cambio es completamente abrupto, es otra realidad, es otro tipo de modelo, es otro tipo de país el que se propone y claramente lo dijo el presidente en su momento, esto va a traer consecuencias bastante negativas el primer tiempo, porque claro, es difícil cambiar. Es lo que se ha visto en el Congreso con las distintas leyes, los Claro, vetos y demás. las y todo. reformas, los cambios. Esas Bueno, cosas igual la gente, yo supongo que... cuesta entenderlas, Claro. cuesta entenderlas porque uno piensa a veces piensa con el bolsillo, piensa con el llegar a fin de mes, piensa en su salario y a veces los intereses personales claramente están antes que los colectivos. O sea, no podemos pensar no podemos pensar en modificar algunas estructuras que sostienen una sociedad, por ejemplo Santa Cruz. ¿A qué voy con esto? También dicen, implantan miedo a veces en la sociedad, como si gana Milei, la provincia, no sé, va a terminar en ruinas, y no, quizás es la oportunidad que tenemos para empezar a ver una provincia próspera. Santa Cruz es una de las provincias más jóvenes que tiene Argentina. ¿Y en qué momento fue próspera? ¿En qué momento fue altamente productiva? Y no solamente extracción de hidrocarburos, saberlo, ¿por qué no tenemos una economía desarrollada? ¿Por qué? O sea, y ni hablar el deterioro en factores importantes que hacen a que tengamos una sociedad que tenga calidad de vida, ya sea en educación, en salud y un montón de situaciones. Entonces, la sociedad apostó y le dio un voto de confianza a un cambio. Ese cambio recién está empezando. Y sí, está impactando. Por ejemplo, yo al principio,
Hoy lo veo un poco más, algunas modificaciones que están impactando, por ejemplo, aunque el común de la gente le cuesta hablar de inflación o no, pero hay productos en el supermercado que están bajando, en varios mercados, hipermercados, almacenes. Y yo le pregunto, pero ¿cómo si yo esto lo compré a otro precio hace 2 semanas? Sí, están bajando algunos precios de los productos. En alquileres también. Hoy yo creo que hay más mercado especulativo que otra cosa, porque también hay variables que hacen económicas que hacen que tenga que regularse un poco y no seguir aumentando tan exponencialmente. Claro. Pero bueno, siempre está el más vivo, el que quiere tomar ventaja, el que, uy, sí, ya nos acostumbramos a que por mes el aumento o cada 4 meses va a ser de tanto. Y bueno, eso también tenemos que hacer menos culpa a la sociedad, o sea, el que está en el rubro inmobiliario, el que está en el rubro, en el otro sector también, si tiene intenciones de colaborar a que el modelo siga adelante. Pero bueno, hay que ver las intenciones de cada sector. Claro. ¿Cómo se hace para captar un electorado que ha sentido indudablemente en muchos casos o descree absolutamente de los políticos hoy por hoy, sea cual que fuera el espacio político, ¿no? Pero realmente hemos visto algunas elecciones con poca concurrencia, ¿no? Sí. Bajos cantidad de votantes, digo. ¿Cómo se hace para captar a esa gente también? Y yo creo que principalmente, a ver, a mí qué me motiva a no quedarme en mi casa mirando tele y salir o mirando las redes y salir a defender estas ideas. Justamente a mí lo que me atrae son, a ver, los valores y principios que propone nuestro presidente. Eso es una motivación también, porque es como vos cuando mandás a tus hijos a la escuela, lo único que esperas es que estén cuidados, o sea, que no les pase nada malo. Bueno, lo mismo esperamos del gobierno, que de cierta manera defienda nuestros intereses. Las formas y las modificaciones, eso sería otro tema. Pero primero confiar, o sea, hay candidatos que se proponen y ni siquiera tienen un buen desenvolvimiento en lo administrativo del Estado. Yo no confiaría en una persona así. O sea, si tiene prontuario o tiene... El boca en boca a veces es mentira y a veces es verdad, y más si las pruebas las tenés, la evidencia las tenés en la mesa. Por eso es algo que a mí me motiva a decir, que la persona que guíe a nuestro país tenga valores y principios que de hecho muchos aceptan y dicen que Milei realmente es genuino en lo que está haciendo. No lo está haciendo por un interés personal o de un sector. Pero bueno, como te digo, el cambio es muy grande que se está queriendo plantear. Y estas grietas que han aparecido, que ya son más que grietas, diríamos, ¿no? Que se dan entre los distintos espacios políticos, por ahí da la sensación que hoy por hoy la campaña, o gran parte de la campaña se basa también en desprestigiar al opositor, en este caso, ¿no? Al político que está enfrente, ¿no es cierto? La gente igual se cansó de ese tipo Sí, de las peleas, de las discusiones. Se ve acá en Santa Cruz, por ejemplo, acá vemos una cosa, todos los días vemos una discusión, culpas de un lado y del otro, ¿no? La gente se ha cansado de esas cosas igual. No sé cómo lo ves como joven candidata también, ¿no? Sí. Mira, bueno, justamente creo que la juventud, y yo tengo 39 años, pero todavía hay gente mucho más joven que viene con otra impronta. A veces hay que debatir y llegar a una confrontación. A ver, hasta sería como un enojo, una descarga, pero después de ese periodo, por ejemplo, el gobierno tuvo una etapa donde fue más confrontativo. Ahora estamos en otra etapa, así por lo menos lo leo yo, ¿no? Estamos en otra etapa de calma, pero a la vez donde tenemos que mostrar la otra parte también que somos. Igual, a ver, es un partido variado, hay de todo tipo de personalidades, no significa que algunos sean menos tranquilos que otros. Pero, por ejemplo, de los partidos opositores, todos ya sabemos, menos el partido que hoy gobierna la provincia, que también es recientemente nuevo. Del otro partido ya sabemos quiénes son, qué hacen. Se les dio la posibilidad por décadas de que la provincia tenga una evolución, un crecimiento. Para algunos lo tuvo, sí, por momentos y con mucha ayuda del Estado, pero y quedó ahí. O sea, yo lo que les aconsejaría, ¿por qué no leen el mensaje que les deja la sociedad? O sea, ya no sirve
decir más de lo mismo de lo que ya sabemos. Ya toda la sociedad sabe lo que hicieron los anteriores funcionarios. Por eso mismo, esta es una idea completa, es un partido nuevo. Hay algo que yo le valoro mucho a Jairo, que él no tiene intenciones, por ejemplo, de relacionarse o, como dicen en la política, transar con otros espacios o alianzas estratégicas o convocar a personalidades quizás reconocidas. Por eso es que dicen, no es el partido de la casta, no es el partido de los apellidos, no, es gente con valores y principios de honestidad, de transparencia, hasta te diría de solidaridad, pero no mezclarse con la vieja política tradicional. Y eso también es algo que atrae, y eso está bueno que la gente lo sepa. O sea, porque quizás vos confías en esta persona, pero después atrás, no, pero viste que siempre se critica eso, más de lo mismo, pero acá está, al final es lo mismo, como pasó con otros partidos. Entonces creo que esa es otra de las condiciones positivas que tenemos, que la gente puede confiar en que es un partido transparente. Lamentablemente le gusta que cuando yo escucho mucho a la gente cuando salimos a la calle, no me interesa la política no voto un montón. Bueno, no, la política es la que te regula la vida, la política es la que te da posibilidades o no, es la que te va a brindar las condiciones para que tus hijos crezcan en una sociedad más justa. Entonces, sí hay que involucrarse. Lo que sí hay que buscar información. Lo bueno de este partido es que vos podés, tratar de indagar sobre, en este caso, la lista que tenemos de candidatos y vas a encontrar algo que te pueda llegar a decir, no, me da desconfianza. Bueno, pasa lo mismo con el presidente y con muchos de sus funcionarios. Entonces, yo creo que eso da valor agregado. Bueno, estuvo Milei en Ushuaia hace un par de días, ¿no? Sí. No existía la posibilidad de que pase por Gallegos, ¿no? Eso no estaba planificado de todas maneras. Me parece que ya tenía otro compromiso del Claro, presidente. al parecer fue muy relámpago. Fue muy relámpago, ¿no? Bueno, ¿y cómo sigue la campaña así a nivel local? ¿Vos estás aquí en Gallegos ahora? ¿Jairo está en el interior? Sí, Jairo está viajando con otros miembros del partido también. Y sí, más que nada focalizado en zona norte, que están fue bastante equitativa, o sea, la división, digamos, los candidatos de diferentes partes. Sí, eso lo decía Jairo, sectores, habitualmente, sí. ¿no? Que para eso habían hecho una recorrida previa también, Sí. para que cada localidad más o menos esté representada, ¿no? Una lista bien federal en Santa Cruz. Sí, justamente, equitativa. Así que sí, seguramente él va a tratar de tratar, como te digo, es una campaña bastante austera, bastante a pulmón. Hay que llegar a cada barrio, a cada lugar, porque de verdad hay muchos que al no ser figuras reconocidas cuesta también que te conozcan, que te Claro. De hecho, por ahí al principio yo le decía a Jairo, te creaste una imagen muy negativa por discusiones, o por confrontamientes, y vos vas a tomar un mate a la sede y nada, te quedás 3 horas charlando, ¿entendés? Entonces, es bueno que él también pueda llegar a cada persona que quiera conocer las ideas. Está bien. ¿No has tenido ningún tipo de enfrentamiento con nadie así? ¿No? De discusión, digo que por eso puede plantear y puede ser hasta lógico, ¿no? No porque yo, como te digo, en mi posición soy conciliadora y además, de hecho, por ejemplo, rescato cosas buenas de cada gobierno. Hay que dejar gobernar también, hay que dejar, lo que le están haciendo a Milei es una injusticia, hasta cualquiera se daría cuenta que no lo dejan gobernar, o sea, totalmente golpista, o sea, es como un modelo anticuado, que la gente también se da cuenta que no quiere. También nosotros tenemos que transmitir ese mensaje. Y cuando se habla, por ejemplo, de las denuncias de presunta corrupción y demás, también se lo debe plantear la gente. Mira, yo te puedo asegurar que si se comprueba tanto lo de Karina Milei como cualquier otro candidato o expert, se comprueba, hay dos caminos. Te puedo asegurar que casi todo el votante de La Libertad Avanza está por convicción. Y es muy probable que si fuera real,
le quita su confianza, su voto. Y va a seguir buscando o viendo quién realmente lo representa. Pero primero, antes de hacer campaña y difamar, hay que llevarlo a la justicia y denunciar. Después viene la etapa de... Y bueno, que agradezca que no están en Santa Cruz, ¿no? Porque en Santa Cruz acá denuncias algo del gobierno de turno, y no hablo de hablo del anterior, y todo quedaba en la nada. Pero bueno, hay que comprobarlo también. Porque también es como una campaña de desprestigio para que, pobre, si hay gente que dice, uy, no, estos son iguales, listo, no lo voto. Y no. Bueno, si querés agregar algo más, te escuchamos, Analía. Y están todos invitados a la sede, a proponer sus ideas, justamente también a preguntar, a acercarse, ¿Están comentar. las puertas abiertas todo el día? Sí, ¿En también. qué horario están allí en la sede? Y ahora estamos de 11 de la mañana a casi 22 horas, sí. Siempre hay personas o gente que te va a recibir. De hecho, cuando Jairo está acá, habla con todo el mundo. Por eso también uno por ahí crea una discusión en las redes, pero ¿por qué no te acercas y hablas y propones tus ideas y realmente profundizás en la teoría de lo que se propone? Cuando comenzó, bueno, a trabajar en el espacio político, aquí la mayoría eran chicos muy jovencitos, ¿no? Esto también ha cambiado, digo, se acerca gente mayor también a consultar, a hablar ahí con ustedes. Sí, se acercan bastante, de hecho en los barrios también. Es como que tienen esa intriga de conocer quiénes somos. Está bien, está bien. Sí, porque son caras nuevas, caras Pero, nuevas y dentro eso de es la lo que política. más nos enorgullece, digamos. Al margen que uno puede tener su pertenencia en la sociedad o que te pueden conocer de diferentes sectores, Claro. lo bueno es eso, es que justamente es lo que proponemos. Es la nueva política, la nueva tendencia, la nueva demanda de la sociedad, es que haya una renovación. Está bien. Bueno, y este sistema nuevo que tenemos con nueva boleta ahora, ¿qué te parece? Ley de lemas que teníamos antes, que era todo... Mucho más práctico, mucho más fácil, sencillo. Espero que no se roben las lapiceras. Bueno, vayan con lapicera por si acaso. Duda, ¿viste? Claro, se pueden identificar muy bien los colores, así que también eso es algo pro. Está bien, perfecto. Bueno, Analía, te agradecemos tu Bueno, presencia aquí. a ustedes. Estás en la lista, sos candidata igual, estás en la sí. lista, sos candidata de La Libertad Avanza, que lo tiene como principal candidato a Jairo Guzmán. Ya seguramente en próximos días quizás estemos en contacto con él a ver cómo va esta gira, ¿no? Por el resto de Santa Cruz. Seguramente. Gracias, Analía, muy Dale. amable. Chau, Analía chau. Barría con nosotros.